Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Atravesamos un momento crítico del calentamiento global y un fenómeno del Niño especialmente agresivo. Varios embalses del país están en números rojos. ¿Es Colombia una potencia mundial del agua? ¿Estamos listos para enfrentar una posible crisis del agua? Para este capítulo hablamos con la representante Julia Miranda, con el exministro de Medio Ambiente Carlos Correa, con Santiago Matamala, gerente de El Agua, con Erika Castro, doctora en Ambiente y Ordenación del Territorio y docente de la Universidad de Medellín, y con Felipe Valderrama, coordinador de gestión del agua de la Fundación Humedales. Este es el capítulo 85 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace poco, un amigo me hizo caer en cuenta de que este año se cumplen 30 años del Mundial de Fútbol que organizó Estados Unidos, país que volverá a ser sede en el próximo. Colombia llegaba como favorita a ese mundial, algo que nunca había pasado. Era inevitable no llegar ilusionados a ese verano, a ese 18 de junio, cuando la selección, comandada por Carlos el Pibe Valderrama, iba a debutar contra la Rumania de George Hagi. Ese equipo era de los mejores que habíamos tenido, con varios jugadores en clubes del extranjero, incluso de Europa, y en su mejor momento. Y como si fuera poco, fue en esa eliminatoria que Colombia goleó a Argentina 5-0 en Buenos Aires. Las condiciones estaban dadas. Había un equipo de calidad y por lo menos en el papel los rivales del grupo, Rumania, Suiza y Estados Unidos, no eran cuestión de preocuparse mucho. Estábamos favoritos por primera vez. El propio Pelé nos dio como favoritos. Sin embargo, como todos sabemos, la ilusión duró poco y ese globo nos estalló en la cara muy rápidamente. El partido debut fue contra Rumania y el golpe de realidad fue inmediato. Solo a los 16 minutos Rumania hacía el primer gol. Después, en el minuto 34, Hagi nos hacía ese famoso golazo desde fuera del área. A los 43 el tren descontaba de cabeza y nos mantenía en el juego, pero a 2 minutos del final Rumania hizo el tercer gol. El segundo partido era contra el equipo anfitrión Estados Unidos, un país con poca cultura futbolística. Y esa parte de la historia es más trágica aún. El primer gol fue un autogol a los 13 minutos del defensa paisa Andrés Escobar. El partido quedó 2-1, Colombia perdió, quedó eliminada del Mundial, pero lo peor fue que por ese autogol se selló el destino de Escobar para siempre y fue asesinado poco tiempo después. Hay muchas conjeturas, hipótesis y explicaciones de cómo es que esa selección Colombia terminó eliminada y de última en su grupo cuando llegaba como favorita. Sin embargo, creo que el rótulo de favorito puede hacer más daño que bien si no se sabe administrar con madurez y responsabilidad. Y creo que algo similar podría estarnos pasando como país, pero esta vez no hablamos de fútbol, sino de algo mucho peor. ¿Ha escuchado hablar de Colombia como potencia mundial del agua? De pronto no con esas palabras exactas, pero desde hace un buen tiempo hemos sacado pecho por nuestros recursos hídricos, de nuestros ríos, páramos, humedales, etc. La Organización No Gubernamental para la Conservación del Medio Ambiente, WWF, destaca que Colombia tiene 6 nevados y más de 48.000 humedales, entre ríos, lagos, lagunas, ciénagas, arrecifes y estuarios, entre otros. Lo que hemos visto en las últimas semanas en Bogotá, una ciudad con varias fuentes de agua, puede darnos una idea de lo que nos espera. Según la Asociación Mundial para el Agua, casi 1/3 de los recursos hídricos renovables están en Sudamérica. Colombia ocupa el tercer puesto en el listado de los países que cuentan con la mayor cantidad de agua. El país, además, tiene 5 grandes zonas acuíferas: el Pacífico, el Magdalena y Cauca, la Orinoquía y el Amazonas, cada una con una gran variedad ecosistémica. También está el dato no menor de que en el país están el 50% de los páramos del mundo, de los que nacen los principales cuerpos fluviales, de los que depende el 85% del agua para consumo humano, riego y generación de electricidad. Es decir, tenemos la mitad de ecosistemas en los que existe vegetación, como los frailejones, que son una especie de esponjas que toman la niebla y la transforman en agua, una especie única y que hasta tiene su propio dibujo animado, el frailejón Ernesto Pérez. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces.
Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, los páramos proveen el 70% del agua potable que tiene todo el país. Pero a pesar de todo esto, están en riesgo. El ejemplo más cercano lo vimos a principios de año, cuando incendios forestales consumían varias partes del país. Según la Unidad de Gestión de Riesgo, las llamas consumieron algo así como 18.000 hectáreas de vegetación. Las imágenes de frailejones quemados me causaron una tristeza profunda. Son plantas a las que les toma muchos años crecer. Crecen 1 centímetro cada año. Lamentablemente, ese no es el único daño que el calentamiento global le ha hecho a los páramos. Según Carlos Rivera, director del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana y uno de los investigadores de un estudio sobre los lagos de los páramos del país, la temperatura de estas aguas está subiendo y esto hace que la materia orgánica se descomponga más rápido y que esta agua ya no sea potable. Pero los incendios no son los únicos depredadores de los páramos. De hecho, hay otros más viejos. La minería, la ganadería, la agricultura también están invadiendo sus territorios y acabando con ese ecosistema. Según cifras de la Agencia Nacional de Minería, solo en 2016 había 451 títulos mineros en páramos, sin contar con los no registrados y aquellos que se hacen a la sombra de la ilegalidad. De acuerdo con Conrado de Jesús Tobón, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, abro comillas, en el país se ha perdido el 57% de los ecosistemas del páramo. El restante va en detrimento, donde los suelos se han perdido, la vegetación ha desaparecido y algunos están con baja degradación. Cierro comillas. Para no perder la esperanza, busqué a la representante a la Cámara y exdirectora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, para que me contara ¿qué podemos hacer para proteger los páramos del país? Esto me dijo. Sabemos todos que los páramos reciben la humedad de la selva amazónica, que la almacenan en su ecosistema. Todo está diseñado para que ese fenómeno maravilloso ocurra. Capten la humedad de las nubes que vienen desde el Amazonas, la recojan y gota a gota la almacenen y la distribuyan en pequeñas corrientes y quebradas y ríos, y que sean ese ecosistema el que logre hacer realidad la distribución del agua que viene del Amazonas. Entonces, sin duda, hay que cuidar el ecosistema receptor, esa fauna que contribuye a la dispersión de las semillas y que se mantenga la vegetación. Tanto la fauna como la flora son indispensables para que el páramo cumpla con su función de retención del agua, de almacenamiento y de posterior liberación del agua. Pero por supuesto conservar el ecosistema es fundamental, el de los páramos, pero sin duda acciones destinadas a proteger la selva amazónica, a evitar su deforestación, a evitar la tala, los incendios y la pérdida del bioma amazónico es trascendental para poder lograr el recurso hídrico del cual dependemos todos, sobre todo en este país que tiene su fuente de energía en el agua y que además la necesitamos para todas las actividades productivas y para el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos. El aumento de las temperaturas que ha experimentado el planeta, batiendo un récord histórico, ha hecho que el cauce de ríos importantes como el Magdalena y el Cauca estén en números rojos. Según la estación de monitoreo del IDEAM, en el punto donde nace el canal del dique, los niveles del Magdalena han descendido desde noviembre pasado más de 4 metros. En febrero, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo advirtió que 233 municipios de 16 departamentos presentaban desabastecimiento de agua potable y que de esos 16 tenían racionamiento del líquido y había otros 602 municipios con susceptibilidad de sufrir afectaciones. Según reportó el diario La República, las regiones del oriente del país, entre las que se encuentran los embalses que sirven a Bogotá y de Antioquia, son los que tienen los niveles más bajos, con 12,67% y 30,96% respectivamente. Le siguen Caldas con 31,07% de ocupación en sus embalses, Valle con el 33,27%, la región Caribe con 40,34% y la región Centro con 42,68%.
Pareciera que los racionamientos son el último recurso que debe tomarse y, por supuesto, no es garantía de que los embalses y los ríos se recuperen. De hecho, mientras grabo este capítulo, se completa una semana de racionamiento en Bogotá y la meta de bajar el consumo de agua de 18.000 litros por segundo a 15.000 litros por segundo no se ha cumplido. Según las autoridades meteorológicas, el fenómeno de la Niña, o sea, la temporada de lluvias, debería llegar máximo en julio. Pero suponiendo que este mismo fin de semana comenzaran las lluvias, no hay garantía de que la represa de Chingaza, una de las que se aprovisiona a la ciudad, se llene. Esto lo explica al medio 070 Juan Guillermo Saldarriaga Valderrama, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y experto en distribución de agua y sistemas de drenajes. Según Saldarriaga, Chingaza represa el agua que llega del río Guatiquía, un cuerpo de agua que desemboca en el Orinoco, y por esto tiene un régimen de lluvias amazónico distinto al régimen de lluvias andino de Bogotá. Y el fenómeno de la Niña trae lluvias a la región andina, pero puede significar menos lluvias a la región amazónica. Para el profesor Saldarriaga, la administración del alcalde Galán se dejó coger la noche para tomar medidas porque el problema de desabastecimiento de agua se pudo prever desde hace más o menos 8 meses, cuando comenzó el fenómeno del Niño. A esa reflexión del profesor Saldarriaga, yo le agregaría que al Gobierno Nacional, que ya lleva un buen rato, y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también les cogió la noche y se demoraron en actuar sobre un problema que venía creciendo en todo el país. De hecho, en marzo de 2023, en el debate de control político a la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, el senador David Luna advirtió sobre el impacto del fenómeno del Niño. La exministra Vélez respondió en su cuenta de X, abro comillas: "No existe riesgo de racionamiento de energía eléctrica en Colombia. No entendemos con qué interés algunas personas quieren generar pánico. Los embalses del país están por encima del promedio de hace 2 décadas. Incluso son superiores a los de 2015, cuando se presentó el fenómeno del Niño". Cierro comillas. Y si bien el calentamiento global y el fenómeno del Niño tienen una parte muy importante de la culpa en este grave episodio, el crecimiento demográfico de las ciudades también ha hecho lo suyo. En 2020, el Banco Mundial publicó un artículo en el que asegura que, abro comillas, a raíz del cambio climático y el crecimiento demográfico, la disponibilidad de agua ha venido disminuyendo durante las últimas 2 décadas, desde sequías extremas hasta inundaciones graves. Colombia ya está presentando síntomas de inseguridad hídrica en todo su territorio que reflejan sus problemas de exceso, escasez y contaminación del agua. Cierro comillas. Veo estos datos y pienso, ¿alcanzarán las fuentes de agua disponibles hoy para la Colombia de 2030? Le trasladé la pregunta al exministro de Medio Ambiente, Carlos Correa. Colombia es una potencia hídrica. Hoy los embalses tienen la capacidad, lo que pasa es que las reservas están por debajo del 30%. Aquí nos toca hacer estudios y actualizar la demanda. El 70% de la población está en ciudades, viene creciendo. ¿Cuál es la capacidad que se necesita? Esto que estamos viendo hoy son efectos del cambio climático. Esta sequía, el fenómeno del Niño que hemos sufrido, no va a mejorar el próximo año. Quizá va a empeorar de acuerdo a los pronósticos. Entonces necesitamos data, medición, proyección, planeación, muchísima educación ambiental. Son 2 temas importantes. Uno es el recurso hídrico, la fuente hídrica, y el otro es el servicio público y el uso del agua. Pero no podemos decir si en el año 2030 vamos a tener el recurso o no si no hacemos algo ahora. El problema es ahora para podernos proyectar y tener la fuente hídrica conservada en todas esas áreas protegidas que tenemos y el uso del agua, que será fundamental de aquí en adelante, donde nosotros los ciudadanos tenemos que tener mayor responsabilidad, pero se tiene que tener también políticas públicas. En el año 2022 se firmó la resolución de reuso de agua, así que hay que ver cuáles son los sectores que hoy están usando más agua, por ejemplo los sectores de agricultura, y con esa resolución tienen la posibilidad de reusar el agua para distritos de riego, mantenimientos, otros usos, y no estar desperdiciando agua usándola de las fuentes que actualmente son las que están abasteciendo a las ciudades de todo el país. Y si por un lado el crecimiento de la población no ayuda, por el otro la cantidad de agua que consumimos mucho menos. Atentos a este dato. Según un reporte de la OCDE, Colombia es el país que más gasta agua per cápita en el mundo, con 1.988 metros cúbicos por persona.
Y eso que en el país el acceso al agua todavía no es un derecho garantizado para todos. Según el DANE, en 2023 3.2 millones de personas no tenían acceso a agua potable, de las que 2.6 millones viven en áreas rurales y 0,6 en áreas urbanas. El año pasado, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó este dato. En Colombia, 12 millones de personas tienen acceso inadecuado al servicio de agua potable. O sea, un 25%, un cuarto de los colombianos. Y en Colombia, cerca de 1.5 millones de personas realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre y solo se tratan el 52% de las aguas residuales. Escuchemos lo que dijo la ministra de esa cartera, Catalina Velasco. Pero sabemos que las peores formas de atraso en materia de agua y saneamiento suceden en un contexto de pobreza, de desigualdad, de exclusión. Enfrentamos situaciones críticas de deprivación en las zonas rurales y en los pequeños municipios, para las comunidades indígenas y afrocolombianas, sobre las mujeres y la infancia. Estamos a solo 6 años para cumplir el plazo establecido para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecieron en 2015. El año pasado, Tania Santos, coordinadora del Grupo Agua en el Instituto Ambiental de Estocolmo, y David Zamora, investigador asociado de ese mismo instituto en Latinoamérica, publicaron un artículo en El Espectador en el que muestran que estamos lejos de cumplir el objetivo 6, que propone asegurar el acceso al agua en términos de calidad y cantidad, saneamiento y gestión sostenible para todos. Según los autores del texto, para el año 2020, solo el 73% de su población accedió a servicios de agua potable gestionados de forma segura. El 18% de la población usa servicios de saneamiento manejados de forma segura y solo el 21% del agua residual doméstica es tratada. En el Estudio Nacional de Agua de 2022, hecho por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, encontraron que la demanda hídrica se da especialmente en la región del país donde menos agua disponible hay, es decir, en la cuenca Magdalena-Cauca, donde se distribuye el 64% del recurso y se asienta el 74% de la población del país. Una muestra de esto puede verse en Bogotá, en donde según datos de la Secretaría de Planeación, en sectores de estrato 6 se consumen 2,6 veces más agua que el estrato 1. ¿Por qué si tenemos tantas fuentes hídricas ha sido tan difícil y demorado garantizar el acceso al agua a todos los colombianos? Le hice la pregunta a Erika Castro, doctora en Ambiente y Ordenación del Territorio y docente de la Universidad de Medellín. Esto me respondió. Bueno, se trata de una pregunta bastante compleja porque los problemas del agua potable en algunos municipios de Colombia se pueden deber a una combinación de factores. En primer lugar, la geografía diversa del país, que tiene regiones montañosas y selvas tropicales, puede dificultar la implementación de infraestructuras de agua potable por ser áreas muy remotas o de difícil acceso. También la falta de inversión e infraestructura adecuada y el mantenimiento de infraestructuras deficientes que contribuyen a la escasez del agua. Otros factores pueden ser la contaminación del agua debido a la actividad industrial, agrícola o minera, que afectan la calidad del agua disponible. También podemos hablar de la deforestación, la degradación ambiental, que tiene un impacto negativo en los recursos hídricos del país. No hay que olvidar también la falta de regulación adecuada, la corrupción y la distribución desigual del recurso hídrico. También podemos hablar de los impactos de la variabilidad climática, que en muchos casos puede llevar tanto a inundaciones como a sequía, que puede afectar la disponibilidad del recurso. Resulta también que hay problemas en el tema de una ineficiente distribución del agua y en ese caso incluir un problema de discriminación. En todo caso, se debería abordar a través de un enfoque integral y de inclusión de los recursos hídricos. Y si por un lado las fuentes tradicionales de agua pasan por un momento crítico, según expertos, el futuro está en el agua subterránea. En el Estudio Nacional del Agua de 2022, que mencioné hace un momento, a pesar de que el 78% del territorio podría aprovechar las aguas subterráneas, solo se conocen el 15% de los sistemas acuíferos, que son fundamentales en la producción de agua potable. O sea, una fuente de agua que tiene 7 veces más potencial de disponibilidad hídrica que el agua superficial, pero no la conocemos. El documento también señala que estas fuentes de agua son más seguras que los embalses porque, entre otras razones, no tienen problemas de contaminación ni de evaporación.
Podríamos decir que mejor que estar parados en oro, es que estamos parados sobre agua. Busqué a Santiago Matamala, gerente del Agua, una empresa que ha dedicado varias décadas a explorar aguas subterráneas. A él le pregunté, ¿por qué si hay tantas fuentes de agua subterránea en el país no hemos podido aprovecharlas más? Esto me dijo. Bueno, Colombia tiene un potencial gigante alrededor del agua subterránea, es indudable. Sin embargo, el aprovechamiento no ha sido el idóneo porque principalmente nos hace falta información y pues hay varias razones para este desconocimiento. Primero, pues la falta de información hidrogeológica, que es una tarea compleja, difícil, técnica, pero la cual toca acelerar. Y la segunda es que pues el agua subterránea no es una solución muy conocida ni muy famosa para muchas personas en Colombia. A pesar de esto, pues hay ejemplos súper exitosos. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, las empresas de caña y la autoridad ambiental, la CBC, han trabajado en equipo y han desarrollado muchas soluciones muy exitosas donde pues han mostrado que el conocimiento y la colaboración son claves. Una corporación, digamos, ágil que habilita y controla y regula. Pero pues para que alcancemos el verdadero potencial debemos superar algunas barreras. En las corporaciones apoyar y facilitar que haya más personal técnico calificado, con recursos y con voluntad en términos de procesos para que sea más fácil tener los permisos para perforar y para las concesiones de agua, porque en muchos casos son permisos, en la mayoría de Colombia son permisos que duran más de un año para poderlos sacar y eso hace que la gente incluso se salte el proceso y no legalice sus pozos o sus soluciones de agua. Bueno, es un recurso que toca terminar de entender para poderlo explotar, profundizar en la investigación, agilizando los trámites y con una voluntad social y política que nos permita profundizar en estas soluciones. Tenemos una oportunidad de mantenernos como una potencia hídrica y el agua subterránea, sin lugar a dudas, juega un papel fundamental en ese objetivo. Una actividad que ya usa este método es la agrícola, el sector que más consumo de agua tiene, según el Estudio Nacional de Agua. En actividades de agricultura y poscosecha se usa el 43.25% con 13.984 millones de metros cúbicos al año, seguida de la hidroenergía, las actividades piscícolas. Luego el uso doméstico, que solo usa 2.857 millones de metros cúbicos al año. Según un artículo sobre el tratamiento de aguas residuales y problemáticas ambientales del sector textil, publicado por el SENA, el volumen de agua utilizado por la industria manufacturera, de acuerdo con el DANE, en 2020 fue de 278,1 millones de metros cúbicos, provenientes en un 60,7% de agua superficial, 21,1% de agua suministrada por empresas de acueducto, 15,1% de agua subterránea y un 3% de agua lluvia, agua de mar y agua en carrotanque, donde la actividad industrial de textiles, confección, calzado y pieles registra un consumo de 11,7 millones de metros cúbicos. El mundo en general atraviesa una crisis del agua. Disculpen de antemano, pero las cifras que van a escuchar a continuación no son alentadoras. Según el último Atlas de Riesgo del Agua, hecho por el Instituto de Recursos Mundiales, 25 países que albergan a una cuarta parte de la población mundial enfrentan cada año un estrés hídrico extremadamente alto y consumen regularmente casi todo su suministro de agua disponible. Y al menos el 50% de la población mundial, alrededor de 4.000 millones de personas, viven en condiciones de gran escasez de agua durante al menos un mes al año. Y si no se gestiona mejor el agua, el crecimiento de la población, el desarrollo económico y el cambio climático están destinados a empeorar el estrés hídrico. Y para cerrar las conclusiones lapidarias, para 2050 se espera que 1.000 millones de personas adicionales vivan con un estrés hídrico extremadamente alto, incluso si el mundo limita el aumento de la temperatura global entre 1,3 grados centígrados y 2,4 grados centígrados para 2100, un escenario optimista. Y aunque no está dentro de los países con mayor estrés hídrico, hay un ejemplo cercano del que podemos aprender: Uruguay. A principios de julio del año pasado, las reservas de la represa Paso Severino, la principal fuente de abastecimiento de agua para la capital uruguaya y el área metropolitana, rondaban el 2%. Solamente leer esa cifra me da nervios. Esto es especialmente sorprendente porque Uruguay es un país con buenas fuentes de agua dulce y que incluso era reconocido por el New York Times como un país sostenible y con cierta ventaja en la curva del cambio climático.
La deforestación de la Amazonía y el calor extremo, según los científicos, fueron en gran parte los responsables al aumentar la pérdida de humedad del suelo y las plantas. Esta crisis resultó en pérdidas que superaron los 1.880 millones de dólares y afectó a más de 1,7 millones de personas. Entre 2022 y 2023, el sector agropecuario perdió el 3% del PIB. La falta de agua secó Paso Severino, la principal fuente de agua, causando una crisis de suministro de agua sin precedentes. El país superó la crisis en diciembre del año pasado. El ministro de Ambiente de Uruguay, Robert Bouvier, le dijo al diario El País que destaca la construcción de un dique de emergencia en Velastiquí, sobre el río Santa Lucía, y la atención que le prestaron a la población más vulnerable. Según el ministro Bouvier, unas 500.000 personas recibieron ayuda entre julio y septiembre para comprar 2 litros de agua embotellada por día. No puedo dejar de ver la crisis de Uruguay y preguntarme, ¿qué podemos hacer para evitar una crisis similar en el país? Busqué a Felipe Valderrama, coordinador de gestión del agua de la Fundación Humedales, para que me ayudara a responder, y esto me dijo. El futuro que tenemos es complejísimo. El IDEAM nos cuenta que tendremos incrementos de temperatura de más de 2 grados, reducciones en la precipitación, es decir, en la cantidad de lluvia que cae anualmente de entre el 10 y el 40% en más del 30% del país, y adicionalmente que la frecuencia e intensidad de los fenómenos de variabilidad climática, como pueden ser el niño y la niña, pues va a incrementar. Entonces cada vez vamos a tener más niñas, cada vez vamos a tener más niños y cada vez van a ser más duras y duros. Para eso el país pues se ha blindado, ha tratado de generar unas políticas nacionales de cambio climático, una política nacional de gestión integral del recurso hídrico que tienen sus instrumentos de planificación y que deben ser desarrollados, interpretados y aplicados por las corporaciones autónomas y por los municipios. Eso se está dando de manera muy pobre, es decir, la conceptualización y el acercamiento participativo y basado en la naturaleza y las comunidades que tiene el ministerio no está llegando a las corporaciones y a los municipios, y por tanto no se están percibiendo impactos en el territorio asociados a una buena planificación o a la ejecución de esa planificación. Entre otras cosas, esos instrumentos de planificación carecen de indicadores de impacto. Entonces estamos invirtiendo un montón de recursos planificando y ejecutando esa planificación sin tener cómo saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y eso es peor que hacer las cosas mal directamente. Peor que hacer las cosas mal es no saber que las estamos haciendo mal, y esa es un poco la realidad de la implementación de la política ambiental en Colombia. Entonces eso tenemos que cambiarlo drásticamente porque tenemos suficiente política e instrumentos para hacerlo bien. Y finalmente, pues eso tiene que estar acompañado con unos esfuerzos educativos masivos a nivel nacional. ¿Somos entonces potencia mundial del agua? Si nos referimos a la cantidad de ecosistemas y afluentes, podríamos decir que sí. Pero de nada vale que tengamos ese trofeo imaginario, que tengamos mares, ríos, humedales, páramos y lagunas, si no contamos con un compromiso de varios puntos. Proteger esos ecosistemas de actividades que la afectan, como la minería, la ganadería, la explotación de hidrocarburos, garantizar infraestructura para que todos los colombianos puedan acceder al agua de manera segura, hacer uso responsable del recurso y hacerle frente al cambio climático. Sin eso, nos puede pasar lo mismo que a la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 85 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.